El nahual lobo con patas de gallo en Querétaro. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Te quiero contar algo que me relató mi abuelo. Esto sucedió en Querétaro, hace como 40 años. En ese entonces, mi abuelo, después de tanto trabajar, tuvo la oportunidad de comprarse unos terrenos a las afueras de lo que en ese entonces eran las orillas de la ciudad. Al día de hoy, básicamente eso ya quedó en una de las colonias más céntricas de la ciudad. La familia de mi abuelo estaba emocionada por su nueva vida en la casa que había adquirido, ya que para ese entonces aún era soltero, pero iniciaría su vida de esta manera. Sin embargo, la emoción inicial se convirtió en un escalofrío cuando mi abuelo conoció a su nuevo vecino, el señor Ramírez. Este sujeto era un anciano misterioso que vivía solo en una casa, rodeada de jaulas y corrales repletos de animales. Desde el primer día, el señor Ramírez parecía estarlo observando, con una mirada penetrante y de pocos amigos. Su cabello canoso y su expresión molesta generaban una sensación de inquietud. A medida que las noches pasaban, mi abuelo comenzó a notar algunas situaciones extrañas. Gemidos guturales y aullidos profundos resonaban desde la casa del señor Ramírez, y algunos vecinos comenzaron a comentar sobre animales desaparecidos, ya que en ese entonces aún mucha gente tenía animales en sus casas, como gallinas, cerdos, borregos y hasta vacas. Un día, mientras mi abuelo exploraba el cerro que daba para atrás de su casa, encontró rastros inquietantes, huellas de animales inusuales, plumas y restos de pelo. Según decía mi abuelo, eran huellas parecidas a las de un ave, pero eran enormes. Incluso pensó que quizá eran de un avestruz, pero eso no tenía sentido, pues en ese lugar no existían animales de estas características. Mi abuelo, cuando era niño, había escuchado hablar de los nahuales, seres capaces de transformarse en animales. Pese a su escepticismo, no podía evitar sentir que algo siniestro estaba sucediendo. Pasaron los días y al parecer todo se había tranquilizado, pero una noche de luna llena, mi abuelo se quedó despierto, nervioso por lo que pudiera ocurrir, ya que esa noche el silencio era exageradamente perturbador. De repente, un aullido extraño rompió el silencio, y a lo lejos mi abuelo pudo distinguir que las luces de la casa del señor Ramírez comenzaron a parpadear. Para ese momento, mi abuelo ya había comprado un rifle, pues sabía que su vida podría estar en peligro. Corrió a los límites de su casa, justo donde se podía ver mejor hacia dentro de la casa del señor Ramírez, pues pensó que quizá podría estar en peligro. Pero lo que vio a través de su ventana lo dejó frío, ya que pudo distinguir la figura encorvada del anciano, transformándose en una especie de lobo gris y amenazador. Pero lo más perturbador eran sus patas, parecían las de un gallo, pero eran de un tamaño descomunal. El lobo dio un grito parecido a un aullido, pero mucho más agudo, y en ese instante mi abuelo supo que el señor Ramírez era un nahual. Observó horrorizado cómo ese animal se alejaba hacia el cerro, pero se percató que tenía la mirada fija en la pequeña casa que mi abuelo había construido dentro de su propiedad. Con el corazón latiendo a todo lo que daba, mi abuelo sabía que no podía quedarse inmóvil. Reunió coraje y decidió enfrentar la verdad. Siguió sigilosamente a esa bestia a través del cerro, adentrándose en la oscuridad y la incertidumbre. Finalmente llegó a un claro, donde el lobo se detuvo y comenzó a transformarse nuevamente. En cuestión de segundos, el anciano había vuelto a su forma humana, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, como si fueran los de un perro en la oscuridad. El señor Ramírez miró a mi abuelo con una sonrisa retorcida. «Sabía que me seguirías», dijo con una voz que parecía una mezcla entre hombre y bestia. «No puedes escapar de tu destino». Mi abuelo retrocedió, su mente estaba llena de miedo e incredulidad. Intentó disparar, pero su rifle no funcionó. El anciano se acercó lentamente y mi abuelo supo que debía huir. Corrió tan rápido como pudo, escuchando los pasos del anciano persiguiéndolo. Logró llegar a su casa y cerrar la puerta con llave, respirando con dificultad mientras el señor Ramírez golpeaba la puerta con fuerza. Mi abuelo se asomó por la ventana y vio cómo el anciano se transformaba en un lobo una vez más, aullando de rabia. La noche de terror finalmente terminó cuando el lobo se alejó, desapareciendo en la oscuridad del cerro. A la mañana siguiente, mi abuelo salió de su casa.
Tomó todo lo que pudo y se fue de ese lugar. Cuando iba pasando justo enfrente de la casa del señor Ramírez, el anciano estaba viéndolo directamente a los ojos, con una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Mi abuelo regresó a casa de sus padres, pero vivía en constante paranoia, temiendo cada luna llena y mirando siempre por encima del hombro, pensando que aquel anciano lo podría haber seguido. Pasaron los años y un día mi abuelo se enteró que el señor Ramírez había sido desvivido muy cerca de su casa. Lo raro es que lo habían encontrado completamente desnudo, con un enorme hoyo de bala en su pecho y una expresión de miedo en su rostro. Al parecer no tenía familia, porque nadie reclamó su cuerpo, y la casa del anciano hasta el día de hoy sigue en las mismas condiciones y abandonada. Espero que te haya gustado mi historia. Saludos. Mi abuelo desvivió a un nahual en León, Guanajuato. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Tengo una historia que contarte. Esto sucedió en León, Guanajuato. Primero que nada, quiero comentarte que a mi familia y a mí nos gustan mucho tus videos. Ojalá pronto vengas por acá. De aquí te seguimos muchas personas. Pero bueno, continúo con mi historia. Mi abuelo tenía varios animales en su granja: gallinas, conejos, vacas y unos caballos. Era una granja grande, y a pesar de esto, él se las ingeniaba para limpiarla solo. No quería contratar gente de los alrededores porque desconfiaba de ellos, pues sabía que por tener más dinero que los demás, lo miraban con envidia y coraje. Mi abuelo había heredado la granja de su padre, quien falleció relativamente joven, a los 53 años de edad. El caso es que una noche, varias de sus gallinas amanecieron desvividas. Mi abuelo de inmediato pensó que se había tratado de un perro salvaje, aunque le extrañó la forma en que aparecieron sin vida sus animales, pues estaban, por así decirlo, ordenados en fila. Ningún perro ataca de esa forma. Además, en el corral que estaban tenía una puerta firme, que para abrirla se tenía que girar una perilla. Por lo tanto, era imposible que un animal hubiera hecho eso. Creyó entonces que alguien, por pura envidia, se le había brincado a su terreno y que quizá había llevado a un perro y lo soltó dentro del corral para atacar a las gallinas. Era la única explicación lógica que se le ocurría en ese momento. Mi abuelo enterró a las gallinas desvividas y se preparó para el siguiente ataque. Tomó su rifle, verificó que estuviera cargado y esperó por muchas horas. Fueron alrededor de las 12 de la madrugada cuando vio que a su terreno se metió una persona. No la vio a detalle, pues en aquella época no tenía luz eléctrica, solo vio una silueta. Se le perdió de vista y después alcanzó a reconocer la silueta de un perro. En cuanto lo vio, mi abuelo dijo: «Ahora sí verás, maldito animal». Esperó a que el perro se acercara a los corrales y apenas lo tuvo a tiro, le disparó en 2 ocasiones. Una bala le pegó en la pata derecha, otra en el costado derecho. Mi abuelo disparó de nuevo, pero ya no le pudo dar porque la bestia escapó. Sin embargo, estuvo atento toda la noche por si regresaba el animal, pero ya no vio nada. No se preocupó por el hombre que se había metido, porque creyó que al escuchar los disparos había corrido. Al día siguiente, mi abuelo fue al pueblo y notó que todos lo miraban muy feo, más de lo normal. Se enteró de que habían desvivido a disparos a una persona del pueblo y por pura curiosidad fue a ver de quién se trataba, aunque la persona que le informó esto le dijo que mejor se fuera a su casa. Mi abuelo no hizo caso y llegó a una casa donde vio que sobre una mesa estaba tendido un señor ya de edad avanzada, con una herida en la pierna derecha y un disparo por la costilla derecha. Mi abuelo sintió un escalofrío muy fuerte cuando recordó que la noche anterior le había disparado a un animal justo en esas partes del cuerpo y se acordó de las historias de nahuales que le habían contado. La gente que estaba ahí comenzó a murmurar algunas cosas. Lo miraban muy feo, como diciendo: «¿Y este qué hace aquí?». Mi abuelo se fue rápidamente de ahí y cuando llegó a su casa se encerró a piedra y lodo. Temía que esa noche regresara esa bestia para desvivirlo por lo que le había hecho, pero no pasó nada. De todas formas, temiendo por su vida, prefirió vender todo su ganado, su terreno, y se fue a vivir durante varios años a la Ciudad de México, porque sabía que de permanecer ahí, algún día podrían hacerle algo, ya que esa gente es muy vengativa.